¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Estamos en Futuro Posible. Y hoy vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer con nuestro invitado, que es el economista Miguel Kigel, que él es docente, es también asesor, consultor, ha estado tanto en el sector privado como en el sector público en la era Menem-Cavallo. Ha publicado varios artículos y ahora este libro que se llama Las crisis económicas argentinas, que lo está tomando la Cámara, y por supuesto entonces hace un reconto de las últimas crisis que tuvimos en nuestro país, pero para investigar, para saber cuáles son las causas y con la idea de no repetirlas más. Y leyendo el libro veo que tenemos un récord totalmente negativo, que es que la Argentina en los últimos 70 años es el país dentro de América Latina que más crisis macroeconómicas ha repetido. Vuelvo a decirlo, un récord muy negativo. En los últimos 70 años la Argentina en la región es el país que más crisis económicas ha hecho. Y por supuesto vamos a hablar también de los sectores vulnerables, aquellos que en las crisis son más perjudicados. Y por supuesto vamos a hablar de la actualidad, lo que está sucediendo en estos días, que se cae la bolsa de China, de Europa, Estados Unidos, también la soja y el petróleo y otros temas más. Bueno, de todo eso, luego de los auspicios, como les dije, con Miguel Kigel. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero es que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchachos, sigue quejando. ¡saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Bueno, como les dije, estoy con Miguel Kigel. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, que estás aquí. Un placer estar acá. Bueno, qué bueno. El libro, la verdad que lo leí, recién te estaba contando. Interesante, es muy fácil para leerlo, así que uno que no sabe de economía, bueno, aprende un montón. Y aparte, como te dije, que ha vivido estas crisis, no todas, pero ha vivido, así que uno refresca la memoria. Te hago esta pregunta, porque lo escribiste con tu hijo, Sebastián. Sí. ¿Por qué lo escribiste con Sebastián? Sebastián es historiador, sí. Se recibió hace poco y siempre charlamos mucho de economía.
Entonces, aunque él mira la historia y una visión un poco diferente de economía, pero un poco más progresista que yo, dijimos, bueno, me parece que sería lindo que vos pongas la parte histórica, yo ponga la parte económica y hagamos algo juntos. Así que fue muy lindo. Fue la mejor parte del libro. Me imagino, ¿no? Interesante. Y después también en los agradecimientos, bueno, por supuesto está tu esposa, ¿no? Porque decís que te acompaña en tantos años de pasión y obsesión por la economía. ¿Qué es esto? Un apasionado y obsesionado por la economía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y bueno, porque la verdad que siempre, habiendo nacido en la Argentina, era muy difícil que no te apasione y después obsesionado por encontrar las soluciones. Yo crecí con inflación, default, crisis bancaria, y siempre tuve esa idea de que iba a poder arreglar el mundo y la Argentina. Bueno, arreglarla no pude, pero por lo menos pude escribir un libro. Bueno, y seguimos tratando de arreglarla, ¿o no? Es una tarea continua. Claro, encima el mundo se viene abajo cada tanto. Con este libro la idea es también, bueno, vamos a hablar de ello, pero ver las causas, ¿no? Investigaste bien las causas de las últimas crisis en la Argentina con la idea de no repetirlas, ¿no? Yo contaba en la apertura que tenemos un récord, que es que en la región, la Argentina en los últimos 70 años es la que ha hecho más crisis macroeconómicas. Sí. Un desastre. No nos perdimos ninguna, porque tuvimos, lo llaman las crisis de balance de pagos, que fueron las primeras, digamos. Lo que anteriormente lo que llamaba una crisis es que el país tenía un tipo de cambio fijo, perdía reservas, en un momento se acababan las reservas, el Banco Central no podía defender más ese tipo de cambio y tenía que finalmente devaluar la moneda. Algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, digamos, no muy diferente. Pero, digamos, esas fueron las tradicionales y eran bastante simples en el sentido que eran predecibles, uno sabía lo que venía, sabía que la economía pasaba por un periodo traumático, después se corregía y volvía a crecer. Y después vinieron crisis más complejas, porque las crisis se complicaron especialmente a partir de los años 70, cuando después del Rodrigazo viene el gobierno militar, y lo que hace con el gobierno militar es lo que se llamó la reforma financiera. Creció mucho el sector bancario, Argentina se integró a los mercados de capitales del mundo, y ahí los problemas fueron mucho más graves porque cuando se devaluaba, en general a esa devaluación generaba un problema en los bancos, en las empresas, en el gobierno, y se generaba quiebras generalizadas o defaults. Corrida bancaria, y ahí, digamos, ya no era, el volver a crecer no era tan fácil. De hecho, por ejemplo, la crisis de los años 80, que fue después del periodo Martínez de Hoz, después de la Guerra de las Malvinas, pero después de la tablita, que los que se acuerdan de Martínez de Hoz, vino la devaluación, vino un periodo muy complejo internacional y Argentina durante una década no creció porque no tuvo crédito. Entonces las crisis eran mucho más complejas. Y ni que hablar del 2001, ¿no? Bueno, y esta Argentina, ¿no? Que como vos decís ahí, tanto en las charlas de café, nuestras, también en el mundo se habla de la Argentina, y en el prólogo de Mario Blecher, bueno, está este dato del economista Kuznets, ¿no? Un economista, bueno, reconocido en el mundo, que hace una clasificación de los países, bueno, obviamente en el tema económico, y habla de, por un lado, son 4 países desarrollados, en vías de desarrollo, Japón por un lado y Argentina por otro. Exactamente. ¿No? ¿Y qué pasa con esta Argentina, que bueno, es el gran misterio, la incógnita, país rico, como dice todo el mundo, en recursos naturales, en gente capacitada, en climas, etcétera, 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 pero que estamos siempre viviendo una crisis tras otra? Y sí, la verdad que creo que es uno de los dilemas de la economía, digamos, cómo explicar que un país tan rico, que en los años 20 del siglo pasado era uno de los países más ricos y tenía el potencial de ser como los países europeos, como Australia, como Canadá, y se fue quedando, y a partir de los años 30, después con el peronismo y después con lo que siguió, nos quedamos, nos entramos en una puja distributiva, en una puja de modelos, perdimos los consensos hacia dónde Argentina iba a ir, quisimos inventar un modelo de desarrollo diferente al que funcionaba, y bueno, nos hemos quedado, se recuperó algo a partir de los años 90, hemos recuperado una parte de eso, pero seguimos muy por debajo de lo que todo el mundo esperaba que íbamos a hacer para esta época. Sí, bueno, como dijimos, un país rico tendría que estar en otro lado, digamos, ¿no? En otro nivel. En otro nivel, los países geográficamente no, pero en otro nivel sí. Vamos a hablar entonces de las crisis que explicabas muy bien en el libro, y
obviamente me vas a contar cuáles son las causas en ese momento de esas crisis y para hacer un paralelismo, para ver si se dan algunas de estas causas, algunos de estos problemas en la actualidad. En general, empezamos en el Rodrigazo. A ver. Rodrigazo. Bueno, el Rodrigazo es muy fácil de explicar, porque el Rodrigazo fue básicamente un error de una política económica que era inconsistente. O sea, lo que se hizo es, se emitía dinero, se estimulaba la demanda y básicamente eso generaba inflación. Por el otro lado, no se ajustaba el tipo de cambio, claro. Una conocida, no se ajustaban las tarifas de servicios públicos, había un montón de precios que estaban controlados y se generó una inconsistencia, digamos, una tensión muy fuerte entre los precios por un lado, el tipo de cambio por el otro, las tarifas de servicios públicos por el otro, déficit fiscal enorme, se imprimía dinero y en un momento, digamos, y siempre lo que marca el final de todos los episodios expansionistas es la falta de reservas. Claro. En un momento se acabaron las reservas internacionales, la economía ya no podía importar, no podía funcionar, y bueno, el gobierno tuvo no quedó otra que devaluar. Eso fue Celestino Rodrigo, ¿no? El famoso Rodrigazo. Claro. Él básicamente tuvo que hacer lo que había que hacer en ese momento, no había mucha alternativa. Sí. Pero claro, no quedó muy bien para la historia, ¿no? No, y con un gobierno débil en ese momento, ¿no? También decimos que es en el 73, en el 75. Ya estaba justo el final de claro, Isabel Martínez, Isabelita, y bueno, ya el gobierno estaba colapsando y bueno, después lo que vino fue muy triste porque vino la dictadura militar. Después de eso vino la dictadura. Y tendrá que ver también con estos liderazgos que están en crisis o que son débiles, ¿no? La marcha de la economía. Seguramente. Sí, obviamente que cuando una economía anda mal, los liderazgos tienden a ser más importantes y si no logran reencaminar la economía, empiezan a debilitarse. Le pasa ahora a Dilma, donde digamos, la economía, aparte de tener un problema político, la economía no crece, este año está en recesión, inflación, desempleo. Y eso obviamente que va debilitando el gobierno. Le pasó de la Rúa, claro. Algo muy parecido también, digamos, una economía que estaba estancada, un gobierno débil y que no se puede recuperar. Es claro. Explosivo, sí. ¿Y qué tiene que ver entonces en esta época de un sistema expansivo, como decís, con la actualidad? Estamos también en un momento donde, bueno, la economía es de alguna forma expansiva. La economía ha sido expansiva, este gobierno, digamos, especialmente en estos años, ha perdido lo que han sido los equilibrios básicos en macroeconomía. En la macroeconomía uno no quiere, primero, un déficit fiscal que sea financiable, o sea, con el cual el gobierno consigue endeudamiento para pagar digamos, lo que gasta por encima de lo que recauda. Si ese endeudamiento no está, hay que recurrir al Banco Central y empieza la inflación. Entonces, durante muchos años este gobierno, la verdad, de alguna forma, no quebró ese equilibrio, sino que lo mantuvo, pero los últimos 2 o 3 años se ha desbocado de alguna forma. Entonces acá tenemos un problema. El segundo problema que tenemos es el atraso cambiario, claro. Que ha sido típico de un poco de los preludios de la crisis. Lo del atraso cambiario en este momento es muy fuerte, algunos lo ponen en el mismo nivel que lo que fue la precrisis del 2001, aunque seguramente va a ser diferente todo, pero digamos a ese nivel se lo ha llegado a calcular. Tercero, estamos en default, claro. Lo cual eso complica mucho la historia y tenemos muy pocas reservas, o sea, los típicos ingredientes de lo que ha sido los preludios de las crisis hoy están todos presentes, lo cual no quiere decir que va a pasar lo mismo. Sí. Lo que yo quiero decir es que estamos ante una situación compleja y en estos días, sobre todo en este último año, se le ha agregado otro ingrediente que generalmente estuvo presente en todas las crisis, que es el deterioro de las condiciones externas. Claro. Para nosotros es fundamental las devaluaciones de las monedas de todos nuestros vecinos y el tema de la caída del precio de la soja, ¿no? Eso le pone mucha presión a la economía porque empezamos en una situación donde los dólares son escasos a no generar los dólares que generábamos hasta ahora y nuestros vecinos tratan de sacarnos mercados, ¿no? Por supuesto que sí. Y a ver, si están repitiendo tantos problemas, digamos, entonces no se aprendió nada. ¿Qué nos pasan? Chocamos de vuelta con las mismas paredes, los mismos problemas. Sí, yo creo que una de las lecciones que aparecen, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, es que los gobiernos no quieren devaluar. Los ministros no quieren devaluar. Por una sencilla razón, ministro que devaluó, ministro que renunció. Claro. En general, lo renuncian. Lo renuncian, claro. se va, se comen, entras en una vorágine que devora
al poder político, especialmente al ministro de Economía. Claro. Lo que pasa es que tenemos un muy mal recuerdo de la devaluación, bueno, la crisis 2001. Entonces es el cuco para todo el mundo hablar de devaluación. Bueno, obviamente que nadie quiere volver a esa época. Es cierto, nadie quiere volver a la devaluación, pero digamos, tampoco nadie quiere vivir con el atraso cambiario. Entonces estamos medio encerrados en una situación donde no nos gusta lo que tenemos, pero tampoco nos gusta salir y mejorar las cosas. Entonces, generalmente lo que pasa es que al final se devalúa cuando ya no se da más. Claro. Y todavía este gobierno yo creo que aguanta un poco más. Entonces, seguramente se va a postergar eso. Pero, y digamos, el próximo gobierno sí va a tener que devaluar. Yo creo que no le va a quedar alternativa. O sea, la única forma que yo conozco, y creo que todos mis colegas y la profesión conoce, de resolver un atraso cambiario es moviendo el tipo de cambio. Claro. Entonces podrá ser más lento, más rápido, pero digamos, hay que corregir un atraso cambiario que debe ser del orden del 30%. Y al final va a haber que tocar el tipo de cambio, no es muy difícil de otra manera. Bueno, sea Scioli o Macri, los dos van a tener que hacer la misma, la salida va por ahí. No lo van a decir en público, Claro, no esperes que te lo digan, pero lo van a hacer, digamos. Porque ahora nadie quiere ser el mensajero, así que yo no lo dije. Está bien, perfecto. No. Bueno, y también otra crisis, bueno, muy importante es la de la hiperinflación, que es así, la recordamos, 89, fines del gobierno de Alfonsín, ¿no? Y bueno, la verdad que fue tremenda y como vos decís fue bastante más complicada. Bueno, y sí. también que leí impresionante que estas hiperinflaciones en realidad se dan en países que les ha pasado una catástrofe, como una guerra. Y entonces, ¿por qué la Argentina también vivió esta hiperinflación no estando en guerra? Digamos? Sí, es cierto. Las hiperinflaciones son fenómenos muy raros, son muy pocos en el mundo. Se da en países devastados en general, que han perdido acceso al crédito. La más reciente es la de Zimbabue, en África, pero en América Latina tuvimos en Perú con Alan García, que también fue un caso extremo de deterioro. En Bolivia, cuando el precio del estaño colapsa y se quedan sin plata. Pero en Nicaragua, que fue con guerra, y después las más famosas y las más estudiadas son las que vinieron después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania, Polonia, Hungría, el Imperio Austrohúngaro, que sí, fueron episodios muy especiales en momentos donde los países colapsaban, donde no hay posibilidad de financiamiento, hay mucho gasto público, y bueno, eso es lo que genera inflación. En Argentina fue diferente, digamos, fue con poco... Y eso trato de explicar, que no es que hay todo un capítulo de inflación en el libro, no porque corresponda a las crisis, sino porque me gusta estudiar la inflación, no es que me gusta la inflación, me ha gustado mucho estudiar la inflación. Y lo que muestra que básicamente la hiperinflación argentina en realidad fue la culminación es diferente porque fue la culminación de casi 30 años de inflación muy alta. Que es algo diferente, digamos, una inflación que se va escapando, y en algún momento se va de control. Explotando. ¿Y qué tiene que ver con la inflación que estamos viviendo en la actualidad? No, es muy diferente. Argentina, digamos, tuviera que situar la inflación actual de la Argentina, se parece mucho más a la que la Argentina tuvo en los años 50, 60 y principios de los 70, que eran inflaciones del orden del 30% anual, y estuvo estable, estuvo durante casi 20 años en esos niveles, no se escapó. Hubo algunos episodios con Frondizi y después la devaluación del 59, donde la inflación llegó al 100%, pero después cayó rápidamente. O sea, no es algo, digamos, yo no me imagino una inflación que esté fuera de control, ni mucho menos. Es más parecido a lo que era antes y no a lo que fue, por ejemplo, los 80, que fue un proceso en el cual la inflación se desquició y terminamos en la hiper. Pero también se va a corregir la inflación, el próximo gobierno va a tener que corregirla. Bueno, eso es menos urgente que corregir las reservas. Y las cosas que son menos urgentes, en general los gobiernos tienden a postergarlas. Claro. O sea que yo no estoy tan seguro. Ojalá. Me parece que es importante porque, digamos, con estas tasas de inflación se genera mucha incertidumbre, mucha angustia en la gente, sobre todo cuando va al supermercado, cuando hay que negociar sueldos. Digamos, genera mucha fricción en la economía que en economías de baja inflación no pasa. Y digamos, a la larga eso tiene un impacto sobre la calidad de vida. Claro. Pero me parece que no es el problema más acuciante. El problema acuciante es cómo ponemos una economía de vuelta en marcha después de 4 años de que no crece. Claro.
Y bueno, y la última crisis, vamos a hablar de la crisis más importante que tuvo la Argentina, dramática, profunda, que fue la del 2001. Y vos también señalás que este tipo de crisis hace que el país tome algunas medidas para no volver a repetirlas, como que nunca más. Es algo tan profundo que se vivió, tan dramático, que obviamente uno no quiere vivirla nuevamente. ¿Y qué medidas se tomaron entonces para este gobierno, ¿no? Luego de la crisis del gobierno kirchnerista, ¿qué medidas tomó para que, bueno, que no repitamos esta crisis? Yo te diría que yo creo que la crisis del 2001 marcó mucho el gobierno de los Kirchner. ¿En qué sentido? En el sentido de que se puso mucho hincapié en el empleo. La crisis del 2001 generó, desde el punto de vista de desempleo y pobreza, la peor crisis de la historia argentina. O sea, Argentina había tenido muchas crisis a lo largo de, que muchas las cuento en el libro, pero hay más, digamos, ¿no? Sí. Pero nunca había tenido un nivel de pobreza del 55%. Ese fue un fenómeno nuevo. O sea, fue realmente traumático para mucha gente, realmente no poder llegar a fin de mes, y no eran unos pocos, eran muchos. Y el tema de no tener trabajo. Eso fue un fenómeno nuevo, 25% de desempleo en la Argentina, es un fenómeno inédito, digamos, nunca había pasado. Y yo creo que eso marcó en gran medida lo que vino después, digamos, que la gente estuvo dispuesta a aceptar cosas, por ejemplo, como que vuelva la inflación, digamos como entre las más claras, que el gobierno tuviera mucho poder político, digamos, empezó a aceptar nuevamente cosas, digamos, cambió las prioridades. En vez de ser estabilidad, que sea crecimiento. Y si ese crecimiento genera desequilibrios en la macroeconomía, si faltan reservas, si hay inflación, no importa, porque lo importante acá es el empleo y la pobreza. Y ese modelo yo creo que funcionó más o menos hasta el 2010, 2011, y después se agotó. Pero la gente sigue todavía con mucho miedo a una crisis como el 2001. Entonces dice, no, sigamos porque tenemos una crisis como esa. Pero yo creo que una crisis como esa no va a volver a pasar, básicamente porque aparte creo que lo que se ha hecho bien, digamos, es que Argentina tiene menos deuda. En general las crisis grandes son crisis en las cuales los gobiernos, además de tener que devaluar, tienen mucha deuda, que no es el caso de Argentina. Claro. O que, digamos, la devaluación le pega al crédito porque los bancos empiezan a andar mal, hay corrida, y eso no va a pasar porque los bancos están bien, no hay un problema, no hay prácticamente depósitos en dólares en los bancos, con lo cual no hay ninguna necesidad de salir a correr a los bancos. No ha habido corrida en todos estos años, a pesar desde la crisis del 2008, claro. A pesar digamos, de que ha habido cepo, no corralito. La gente, digamos, no ha ido a correr a los bancos, y me parece que es razonable porque está mucho más fuerte el sector bancario de lo que era antes, ¿no? Pero y el tema de la pobreza, así como vos señalaste, bueno, era el 55% en ese momento de pobres, y ahora se dice que hay un tercio, un 30% más o menos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué no se ha hecho para mejorar este problema? ¿Qué falta? Yo creo que lo que falta en Argentina es más educación y más crecimiento. O sea, se creció mucho hasta el 2011, yo diría, y después no ha crecido la economía. En general, cuando la economía se estanca, la pobreza, digamos, empieza a aumentar. Claro. Porque no se genera trabajo, porque al no haber mucho trabajo los salarios caen. El sector informal es el que más sufre, porque el que lo defiende un sindicato más o menos puede defender su ingreso, pero el sector informal, el electricista, el carpintero, digamos, que hace changas, digamos, mucho servicio doméstico, cobra lo que le pagan, digamos. Sí. Y bueno, la inflación también lo perjudica. Y la inflación lo ha venido perjudicando. Son los sectores que más han sido perjudicados por la inflación. ¿Y vos crees que, bueno, también estamos yéndonos, ¿no?, de este gobierno y viene uno nuevo? ¿Vos crees que también van a solucionar, van a profundizar en el tema de la pobreza? Con, obviamente, como estás hablando, la educación, el empleo. Yo creo que hay mucho más conciencia de la importancia de las políticas sociales. No es que no había antes, pero yo creo que en esta década, digamos, se ha generado más conciencia y de la necesidad de evitar un ajuste. Ajuste no es simplemente devaluar, ajuste significa por ahí desproteger a industrias que hasta ahora estaban protegidas, ajuste implica bajar el gasto público en forma indiscriminada, ajuste implica básicamente desarmar políticas sociales. Yo creo que ningún gobierno, ni Scioli ni Macri, tienen en mente hoy ese tipo de ajustes. Sí tienen
en mente, yo creo, restablecer equilibrios básicos macroeconómicos para que la economía crezca, claro, pero sin la idea de ajuste. Por supuesto. Y bueno, vamos a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Baja la bolsa de China, también en Europa, Estados Unidos, baja la soja, el petróleo. Estamos en un momento muy crítico internacionalmente. ¿Cómo afecta a la Argentina? Y obviamente que la afecta, porque primero, digamos, si bien siempre se viene hablando de que podía haber algún tipo de problema a nivel internacional, esta crisis ha superado, digamos, ha venido muy rápido. El problema de China es muy fuerte, vino ahora y bueno, parece que está medio para quedarse. Sí. Y a nosotros nos pega por el precio de la soja, con lo cual generamos menos dólares, con lo cual le pone más presión a las reservas. Nos pega por las devaluaciones de los países vecinos y por menor demanda para nuestros productos. O sea que a la larga lo que va a haber que hacer es, lo que hace un país en estas circunstancias, que es o bien hace una política monetaria más expansiva, lo cual para Argentina es difícil porque ya la tiene demasiado, ya usó eso, claro, o hace una política fiscal expansiva, tratar de estimular la demanda para que el Estado gaste más y eso derrame al resto de la economía. Tampoco la puede hacer porque ha gastado demasiado y no tiene financiamiento. Y entonces lo que hay que apostar es a un tipo de cambio más competitivo y a traer inversión, sobre todo inversión extranjera, que durante muchos años no ha venido a la Argentina. ¿Y van a venir las inversiones? Yo creo que si se dan los incentivos correctos, y hay mucha gente que piensa que este país, y creo que con razón, es un país rico, hay muchas oportunidades y durante muchos años no han venido. Bueno, ojalá. Miguel, ¿y estás asesorando algún candidato? No me tenés que decir a quién, pero estás asesorando. No, yo trabajo, me gusta siempre políticas públicas, así que me reúno, no me reúno con los candidatos, pero hablo mucho con economistas de los dos equipos. Perfecto. Así que no, si yo no, las políticas públicas es mi pasión también. Por supuesto. ¿Y después tenés ganas de volver a la función pública? Depende, si bajo las condiciones correctas, sí. Ha sido muy desafiante, creo que es una forma de contribuir al país, así que no lo descarto. Está bien. ¿Y qué quisiste lograr con este libro que has escrito, que te dije que es muy bueno? Básicamente, fácil de leer, sencillo. Eso es importante, traté de que sea fácil de leer, pero sí, que más que nada traté de entender, de describir un poco lo que ha sido la historia argentina de estos últimos 70 años a través de las crisis. El hilo conductor han sido las crisis, con la idea de tratar de que se lea, que se aprenda, que yo aprenda, porque cuando uno escribe aprende, claro, ¿no es cierto? Primero aprender yo y después tratar de transmitir ese aprendizaje a colegas, analistas, economistas, para que no se repitan los errores y podamos finalmente encaminar el país en un camino, sin crisis. Sin crisis. Y bueno, como me dijiste, sos optimista. Terminamos así. Sí, la verdad que sí. Bueno, qué suerte entonces. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Un placer. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.